Buenas tardes. Bienvenidos a esta charla en línea organizada dentro de las actividades El Amparo en tu Casa. El título de la conferencia de hoy es Fetiches, Piedras y Memoria en la obra de Mariana Castillo de Val. Esta charla forma parte del ciclo La colección a detalle, cuyo objetivo es abordar los estudios realizados por especialistas a obras de la colección del Museo Amparo. Hoy nos da muchísimo gusto recibir a la maestra Amanda de la Garza. Amanda, bienvenida. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Ella es directora general de Artes Visuales y directora del Museo Universitario Arte Contemporáneo de la UNAM. Licenciada en Sociología con una especialidad y maestría en Antropología de la Cultura y pasante de la maestría en Historia del Arte, Estudios Curatoriales por la UNAM. Desde el ámbito institucional, su práctica se ha enfocado en la videoinstalación, la curaduría histórica y las muestras de archivo. Ha curado exposiciones de reconocidos artistas como Isaac Julien, José Dávila, Jonas Mekas, entre otros. Curó la exposición Lecturas de un territorio fracturado, primera revisión de la colección de arte contemporáneo del Museo Amparo. Amanda, nuevamente bienvenida. Te agradecemos por estar esta tarde con nosotros compartiendo detalles de la obra de Mariana Castillo de Val, de una de las obras que forma parte de la colección de arte contemporáneo del museo. Damos también la bienvenida a todas las personas que se han conectado y siguen esta transmisión en vivo. Gracias a todos y comenzamos. Hola, sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, bien, gracias. Muchas gracias, Silvia, por la presentación y al Museo Amparo por invitarme a presentar un poco más de la obra de Mariana Castilla de Val y algunos aspectos que considero relevantes y que nos pueden ayudar a entender un poco más sobre el trabajo, es decir, una obra en contexto. Preparé algunas imágenes para, justamente hablar de las obras y que se entienda un poco más a qué me refiero cuando planteo algunos de los principios de trabajo del artista. Me voy a permitir poner una presentación. Bueno, titulé de esta manera la charla, Fetiches, Piedras y Memoria, porque es un tema que desde hace un tiempo me ha interesado muchísimo. Precisamente en el Amparo, hace no mucho tiempo, hicieron un curso sumamente interesante de la forma en cómo podemos pensar el patrimonio arqueológico o el legado de los objetos arqueológicos desde diferentes puntos de vista, y uno de los módulos precisamente está enfocado en arte contemporáneo. Yo creo que hay un conjunto de artistas en México, sobre todo, pero también en otras partes, artistas contemporáneos que se han enfocado precisamente en trabajar sobre el significado del objeto arqueológico, así como de la disciplina, tanto antropológica como arqueológica. Y esto ha sido sumamente interesante, productivo, en el sentido de que hay pues reflexiones muy interesantes que se pueden hacer justamente desde el arte contemporáneo bueno, lo veremos a lo largo de la presentación. Primero pensaba una pregunta que es: ¿cómo cuentas la historia de una obra? ¿Desde qué lugares, linealmente, como una trayectoria, es decir, como un proceso de investigación que conduce a una primera obra que después puede decantarse en otra serie de obras? Entonces yo pensaba en estas diferentes vías de entrada. Algunas de ellas las combiné justo para esta presentación contextualmente, es decir, entender la obra como producto también de un contexto no nada más artístico, sino eh, social, político, histórico, inserto en una trayectoria de un artista, en este caso de Mariana Castillo de Val, la pieza de la que vamos a hablar, temáticamente también, por ejemplo, a partir de la noción de objeto arqueológico o de vestigio, digamos, en el caso de la obra que habla en específico de los monolitos, que son piedras, digamos, que
son talladas de gran escala, pero son piedras que ya han tenido una intervención del hombre, ¿no? O de lo humano, o de la civilización. En el marco de una colección, que eso también es una determinante importante en el caso de esta obra, en la medida en que forma parte de la colección de arte contemporáneo del Museo Amparo, arqueología pasada y futura de una obra. Pensaba en justo cómo podemos hacer arqueología de los objetos artísticos, una historia material de las obras, es decir, en donde no nada más es un análisis sobre los contenidos matéricos de las obras, los componentes específicos que la conforman, sino, digamos, como una historia de cómo eso también habla de un determinado contexto. Las narraciones, es decir, lo que decimos sobre las obras, tanto el artista o la artista, como los historiadores del arte, los curadores, por otro lado el éfrasis, digamos como la descripción e interpretación de un objeto plástico, y la semiótica también a partir de sus elementos formales y de la estructura interna de las obras. Eso sobre todo pues cuando hablamos de una pieza bidimensional o pictórica. En este caso yo busqué hacer un análisis mucho más transversal. Escogí una primera pieza que no es la pieza central de la que hablaremos, pero esta pieza nos da pie a entender la forma en que trabaja el artista. Este conjunto de piezas pertenecen a esta serie que se llama Objetos, pues, poco confortables o incómodos, en la que vemos, este es un detalle, esta es una especie de muro en donde justamente vemos, digamos, esta amalgama, ¿no? Que es una técnica antigua en donde se amalgamaban, digamos, a partir de determinados materiales como un yeso. Y en el caso de Mariana, pues lo combina con diferentes objetos encontrados, réplicas, en fin. Entonces, todo esto va conformando una especie de engrudo, digamos, que puede ser justamente la metáfora de nuestra relación con el pasado arqueológico y con, digamos, lo que entendemos también como identidad. En ese sentido, en México siempre el pasado prehispánico y el pasado prehispánico a través de sus vestigios, las pirámides, los cacharros encontrados, las piezas de cerámica, los objetos que hoy consideramos piezas de arte o de arte prehispánico, pero que en otro momento probablemente fueron piezas utilitarias o en otros casos piezas ceremoniales o adoratorias, y que ahora, digamos, constituyen parte de ese imaginario de lo que significa lo arqueológico. Y evidentemente de lo que significa la identidad mexicana o nuestro pasado. Y eso es algo que pues se constituye a través de una narración. Al mismo tiempo creo que esta obra habla, en el caso del artista, de una manera de trabajar en donde se amalgaman diferentes temporalidades y al mismo tiempo materialidades también distintas. Vamos a ver después, hay otra obra que se refiere específicamente a un concepto desarrollado por el antropólogo, filósofo, poeta Roger Caillois, que es el concepto de ciencias diagonales, que es lo que significa, y Mariana lo ha dicho en varios foros, de la importancia que ha tenido este autor en su obra. Yo comparto esa fascinación por Roger Caillois precisamente porque busca, digamos, la construcción de conocimiento de una manera distinta como la conocemos, es decir, ciencias que se atraviesan o que de alguna manera pueden atravesar justamente diagonalmente diferentes disciplinas y en donde es posible la existencia de una poética aún en el ámbito del conocimiento. Entonces, ahora sí vamos a la pieza que nos convoca hoy, que es una pieza de la colección del Museo Amparo. Aquí pueden ver una imagen en donde se ven los diferentes componentes de esta pieza. Esa es otra de las características en la obra de Mariana Castillo de Val, que ella trabaja a partir de la noción de instalación, sin embargo, lo hace a partir de piezas que al mismo tiempo que están vinculadas tienen una identidad
propia y que justamente hablan de estas diferentes capas, como ya decíamos, tanto temáticas como de diferentes materialidades. Entonces, esta instalación se llama Between You and the Image That Reaches Me, ¿no? Entre tú y la imagen que me alcanza, ¿no? Y es una obra del 2010, es una instalación del 2010, y aquí vemos los diferentes componentes. Eh, uno de estos componentes es precisamente esta réplica en fibra de vidrio, que como podemos ver está compuesta por diferentes fragmentos, y estos fragmentos conforman pues esta réplica que alude precisamente a cómo a lo largo de la historia de los museos arqueológicos, de la investigación arqueológica y de la exhibición, eso va a ser un concepto muy importante en el trabajo de Mariana, va a la noción de réplica y de copia y original va a ser sumamente importante. Es decir, también en la historia de la arqueología y de los museos, las réplicas han sido siempre un recurso museográfico que ha permitido que las obras viajen, que las obras tengan una difusión e incluso una función pedagógica en términos discursivos, es decir, el Estado quiere desarrollar una determinada narrativa sobre la identidad mexicana y que proviene evidentemente de un discurso del siglo XIX, en donde todas las expediciones arqueológicas en los diferentes sitios que fueron encontrados, digamos, en la selva, en Yucatán, en el caso de los mayas, o de los vestigios mayas, o en el caso del centro del país, en la multiplicidad de sitios arqueológicos, en donde también incluso Porfirio Díaz impulsó, digamos, esta suerte de empresa civilizatoria, conociendo justamente este pasado precolombino, prehispánico, y por otro lado, pues esto se refuerza o se vuelve mucho más contundente después de la Revolución Mexicana, justamente cuando hay una intención de construir una narración sobre lo que es esta nueva nación, producto, digamos, eh, de este encuentro de culturas, la noción del país mestizo, pero en donde hay este pasado milenario, atemporal y glorioso que es el pasado prehispánico. Entonces, esta pieza se llama, como les comentaba, las instalaciones tienen a veces títulos que aglutinan diferentes piezas, y esta pieza en específico se llama No Solid Form Can Contain, ¿no? Ninguna forma sólida te puede contener. Y la otra pieza que conforma esta instalación se llama The Stronger the Light, Your Shadow Cuts Deeper. Entre más fuerte la luz, tu sombra corta más hondo, o digamos, sí, corta más hondo. Y es un dibujo de la Coyolxauhqui, que como saben, pues es un monolito que fue encontrado y es, digamos, el trazo. Creo que aquí hay un elemento justamente muy, muy interesante, muy importante, porque como pueden ver, bueno, se monta de diferentes maneras, pero es el recorte, digamos, es como el trazo, el contorno, y creo que en la obra de Mariana hay en diferentes momentos esta relación del positivo y el negativo, como es la forma precisamente plástica del grabado, ¿no? Como aquello que se puede ver a través, digamos, de la silueta o de la imprimatura sobre, digamos, un soporte, que eso lo vamos a ver en obras previas y en otro conjunto de trabajos de Mariana Castillo. Y en ese sentido creo que es sumamente interesante, ¿no? Como esta fragilidad también, esta materialidad con la que trabaja la artista, nos hace pensar en cómo se contrapone esta condición de esta pieza con la noción de monolito. El monolito como este elemento, esta roca monumental que además es como si guardase dentro de sí todos los significados. Por eso en un artículo que escribí hace un tiempo, hablaba de los monolitos en específico como las piedras cocidas. Es decir, ¿qué significa con las piedras cocidas?
Lévi-Strauss, que fue un antropólogo muy importante, definitorio y fundacional de la antropología contemporánea, planteaba la diferencia entre lo crudo y lo cocido, es decir, en términos de las sociedades y cómo lo que significaba en términos simbólicos este tránsito de lo crudo y lo cocido. Y en ese sentido planteaba esta noción de las piedras cocidas, los monolitos como las piedras cocidas, es decir, como las piedras que han sido justamente intervenidas por el hombre y a partir también de la posibilidad de generar una distinción entre la noción de roca y la noción de piedra, ¿no? La piedra que puede adquirir una dimensión incluso escultórica y que la piedra es un contenedor, es decir, la piedra en sí misma es aquella que está guardando dentro de sí toda esta memoria, esta historia, no nada más como huella, sino como si fuese un recipiente en donde se amalgaban todos estos contenidos simbólicos y donde tiene una fuerza muy particular. Y eso pues lo podemos ver, digamos, llegaremos a eso también en la fuerza simbólica de una pieza como Tlaloc, que está afuera del Museo de Antropología y sobre la cual también trabajó Mariana y otra especialista, Sandra Rosenthal, que ha trabajado mucho sobre ese caso del tránsito de la piedra de Tlaloc desde un pueblito en el Estado de México hasta su arribo, digamos, a las afueras del Museo de Antropología en los años 60 y cómo eso se vincula a una noción de patrimonio, a un momento político también muy importante, y cómo hay, digamos, una adoración contemporánea del monolito que tiene una semejanza con la adoración antigua de este monolito y la relación que tiene tanto el ámbito, digamos, de lo político como los propios pobladores donde fue encontrado el Tlaloc. Entonces, aquí este es el tercer elemento que como veíamos en esta primera fotografía es un video silente que dura unos minutos y este video tiene dos componentes, es una especie de pase de diapositivas, de imágenes fijas, en donde se ve, hay una narración que acompaña este video, esta pieza, en donde justamente cuenta precisamente el mito la Coatlicue y también, digamos, el mito de la Coyolxauhqui, digamos, esta especie de matanza ritual matricida, ¿no? Que es el mito que conocemos. Entonces, y aquí primero hay este espacio en blanco y luego se van adivinando las formas precisamente de este recorte de vinil que vemos, de esta otra pieza, que es la que vemos la veíamos en la imagen anterior. Y luego hay un segundo momento que tiene que ver con la excavación, digamos, justamente la excavación de la pieza, y son fotos, digamos, del sitio arqueológico, de cómo están trabajando los arqueólogos sobre la pieza y sobre el encuentro de esa pieza, y cómo también, y aquí es una foto que está invertida, así es como termina el video, y termina con esto que dice la ruina y el desorden de la noche, es una foto invertida, y obviamente pues vemos a presidente de la República eh, en el sitio, digamos, de exploración de este encuentro arqueológico. Y en ese sentido, también Mariana ha investigado mucho en diferentes momentos de su trabajo las formas de exhibición, es decir, cómo se exhiben los objetos arqueológicos y qué nos están diciendo estas diferentes formas de exhibición, tanto en el ámbito, digamos, de los museos de arte contemporáneo, pero también en otros museos que tienen acervos antropológicos o arqueológicos, etnográficos, y en ese sentido cómo estas vías de exhibición se convierten en dispositivos que nos dicen mucho más que los objetos en sí mismos, es decir, hay una narración detrás de eso, una narración que tiene que ver con esta construcción política de la identidad y con la construcción también de memoria, que al artista al exhibirlo
como yo diría, al exhibirlo con sus costuras, nos arroja información, una interpretación, a veces una metáfora o una alegoría, ¿no? Como recursos narrativos para hablar justamente de lo que estos objetos nos están diciendo sobre nosotros o sobre la forma en que entendemos el pasado y la cultura. Y en este caso, pues precisamente la cultura prehispánica a través de sus vestigios. Y en ese sentido, bueno, es el caso, evidentemente, de esta noción, digamos, de la fibra de vidrio e incluso de la decisión de que la pieza sea exhibida pues no plantada, digamos, sobre la base del monolito, de este monolito, de esta réplica de fibra de vidrio. Y también, digamos, creo que el artista de alguna manera ahonda mucho más en la noción de la copia y el original. ¿Qué significa, como comentaba, la noción de réplica? Es decir, también hay una idea de este origen, de este pasado, que es un pasado puro, por decirlo de alguna manera, un pasado intocable que necesita, digamos, perpetuarse de esa manera para fungir discursivamente o integrarse, digamos, en esta narración del Estado-Nación de una forma mucho más amplia. Y en este sentido es que digamos, esta réplica pues nos está mostrando eso, ¿no? Como esta réplica, como también la dificultad para o los orificios que podemos encontrar en ese tipo de representación justamente del pasado prehispánico. Y no porque sea una crítica en sí mismo al pasado prehispánico, sino a cómo se ha formulado como un discurso y ha sido adoptado por diferentes regímenes políticos o por el régimen político imperante durante todo el siglo XX en México. Y como vemos también, hay otra noción que Mariana, digamos, ha planteado, que es cómo en determinado momento el conocimiento arqueológico las excavaciones que se realizaron, que fueron impulsadas por diferentes gobiernos, diferentes presidentes de la República, se volvían eventos políticos, eventos sociales, en donde algo mucho más se estaba diciendo. Es el caso, evidentemente, también de las exposiciones, una exposición conocidísima sobre la que se ha escrito mucho en ese sentido, es Esplendor de 30 siglos, y en donde también evidentemente había un deseo por parte del gobierno mexicano de representar, de hacer política exterior a través de este tipo de exposiciones. No nada más arqueológicas, también en otro tipo de exposiciones, pero en donde, por ejemplo, un personaje como Fernando Gamboa fue un clave, un gestor que dirigió en algún momento el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Museo de Arte Moderno, y que fungió, digamos, como este embajador hacia el extranjero de la cultura mexicana y que ideó formas museográficas muy desarrolladas en términos escenográficos, en términos de la potencia dramática de las obras y muchas de ellas obras de tipo arqueológico, piezas arqueológicas que viajaron justamente al extranjero con la función de cumplir, digamos, esta narración y al mismo tiempo de hacer un ejercicio de política exterior. Entonces, digamos que la obra de Mariana está de alguna manera rodeada justamente de este contexto y de esta historia, tanto de la disciplina como de las formas de exhibición de estos objetos. Aquí vemos algunas otras imágenes de esta misma pieza, pero desmembrada, que justamente este desmembramiento pues alude al propio mito, digamos, de la Coatlicue y la Coyoxauhqui digamos, como decíamos, este mito parricida, matricida, en donde, bueno, pues está la diosa de la vida y la muerte, y bueno, que es asesinada, digamos, por su propia hija. Y bueno, esto es también otra pieza
¿no? Esta es una serie de fotografías que están vinculadas a esta misma obra, a esta noción también de fragmento, de en realidad cómo la identidad y la historia se constituyen a través de fragmentos. Eso es lo que creo que en gran medida también nos está diciendo la materialidad, es decir, cómo la identidad no es y no puede ser un monolito, sino es una identidad mucho más porosa, maleable, precisamente como esta materialidad. Y bueno, también yo creo que hay otro aspecto que tiene que ver con el humor, que sea esta réplica tan evidente de fibra de vidrio, y que ni siquiera está, digamos, donde podemos ver el color verdoso de la fibra de vidrio, por un lado, y por otro lado, pues que, digamos, está abiertamente expuesta como una réplica, no se quiere hacer pasar por el original, sino existe en su propia condición de réplica. Esta es una exposición mucho anterior de otro proyecto vinculado también a lo que hablábamos, que se llama Estas ruinas que ves. Quiero mostrarles justamente algunas imágenes del catálogo. Estamos aquí. Entonces les voy a mostrar. Esto es parte del libro, ¿no? En donde justamente hay este conjunto de fotografías de la época, ¿no? De objetos encontrados, la noción justamente de la vitrina, como esta idea del dispositivo de exhibición que se conformó a lo largo, sobre todo, del siglo XX. La fotografía que veíamos es en el Museo Carrillo Gil. eh, entonces vemos algunas otras imágenes y cómo se va constituyendo una narración en el trabajo de Mariana también, que tiene un fuerte componente editorial. Ella edita una revista en formato de libro, en donde invita precisamente a diversos antropólogos, arqueólogos, historiadores, con los que ha tenido diferentes tipos de diálogo. Y bueno, precisamente aquí vemos algunos de los sitios arqueológicos, otra de las piezas vinculadas justamente al Tlaloc, ¿no? Es una litografía, y bueno, esta especie, eh, 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 este material didáctico que nos pedían en la escuela primaria, justamente a partir, digamos, de estas imágenes, pues de las bodegas justamente de los museos, ¿no? Ahí vemos el transporte, el taller, la clasificación, la bodega, ¿no? El archivo de arqueología, en fin. Y por otro lado, también la historia y cronología de las dos piedras, ¿no? De las que hablábamos, obviamente la piedra de sol, y justamente la piedra de sol, ¿no? En ese artículo que les platico que escribí hace un tiempo, hablaba de esta imagen icónica en donde aparece justamente Porfirio Díaz a un costado de la piedra de sol en la sala de los monolitos del Museo de las Culturas, ¿no? Y justamente esta noción, digamos, de grandeza y ruina, ¿no? Todo esto que forma parte del proyecto. Ahora voy a pasar de nuevo a la otra presentación. Y bueno, este otro proyecto, de alguna manera también desde mi punto de vista, está relacionado con lo que veíamos de la obra de Mariana Castillo, de la obra que forma parte de la colección del Museo Amparo. Cada una de estas piezas se refiere a un capítulo específico, es decir, también otra de las características del trabajo de Mariana tiene que ver con que es contextual, es decir, de sitio específico. Muchas veces recibe invitaciones por parte de los museos a realizar una comisión e investiga, digamos, justamente en los archivos, en las historias vinculadas a ese lugar para producir una obra. En este caso, es una pieza, bueno, aquí tengo algunas notas para no decirlo de manera incorrecta, que están inspiradas en los moldes, ¿no? Que hizo un arqueólogo inglés, Alfred Maudslay, que hizo precisamente, como podemos ver, pues los moldes de las estelas mayas.
en Palenque. Y bueno, que forman parte del Museo Británico, esos moldes originales. Digamos, ella precisamente elige exhibirlos sobre estos soportes, esta especie de libreros en donde son totalmente contrarios, digamos, a una noción museográfica de limpieza o de un museo arqueológico, pero en donde precisamente está, digamos, esta dureza del material, de este material metálico, se asemeja mucho más a cómo estarían colocadas en una bodega o en el taller pues de investigación de un instituto de arqueología. Y en ese sentido, digamos que algo que es también muy interesante es que, por otro lado, esta otra pieza que se llama Lost Magic Kingdoms, Paolosi, tiene que ver justamente con un artista pop, Eduardo Paolosi, que realizó, digamos, en 1985 una exposición que se llama Lost Magic Kingdoms and Six Paper Moons from Nahuatl, Reinos Mágicos Perdidos y 6 Lunas de Papel de Nahuatl. Y entonces ahí el artista presentó algunos objetos olvidados de la colección etnográfica digamos que justamente está haciendo esta referencia a la obra de otro artista y que le permite también hablar sobre nuevamente el papel de las réplicas y cómo las réplicas también han sido un aspecto muy importante en la historia de la arqueología y que a veces, digamos, el estudio ha sido a partir de las réplicas. Por ejemplo, es muy interesante que en Dinamarca, en Copenhague, hay un museo también de las réplicas. En ese caso eran réplicas de esculturas griegas, en la medida en que para los daneses en aquella época, en el siglo XIX, les era sumamente importante sentirse parte de lo que se consideraba, digamos, como la civilización occidental. Y la civilización occidental fundamentada precisamente en el arte griego, digamos, en la tradición helénica también, y en gran medida la única manera en cómo los daneses en ese momento podían adquirir, por decirlo así, ese estatuto de un pueblo civilizado, perteneciente a la cultura de Occidente, era a partir de la realización de estas réplicas, digamos, a escala 1 a 1 muchas veces, y es muy interesante justamente entender, digamos, la dimensión también ideológica que han tenido en muchos lugares es la noción justamente de la réplica y cómo tienen muchos otros contenidos más allá de lo que parece evidente. Y bueno, también esta pieza forma parte, ¿no? de este proyecto, en donde aquí justamente vemos estas mismas repisas, pero con una serie de fotos y con un vaciado, que es este tree trap, que ha desarrollado Mariana, diferentes piezas en distintos lugares, que es como si fuera el corset de un árbol, una pieza construida a partir también del molde de un árbol, ¿no? Que de alguna manera nos indica probablemente algo vinculado a esta distinción entre también civilización y naturaleza. Es decir, en términos históricos, lo que divide, digamos, justamente a la cultura de la naturaleza, pues es evidentemente pues lo que ha construido la humanidad a partir también de la noción del lenguaje, ¿no? Y entonces, de alguna manera, aquí está pues representada, digamos, esta naturaleza a partir del árbol frente a los vestigios, digamos, civilizatorios que podemos ver a través de estos moldes.
Y nuevamente, como ven, hay esta estrategia en el trabajo de Mariana, que es una estrategia justamente vinculada a esta integración de diferentes materiales, de documentos, y en eso pues nos recuerda por ejemplo, a un teórico como Avi Warburg o Didi Huberman, que hablan como de esta especie eh, de anacronismo de las imágenes, es decir, en donde los tiempos de las imágenes se superponen, en donde no hay una linealidad histórica entre pasado, presente y futuro, sino están conectadas de diferentes maneras en términos de la historia, en términos del símbolo, de la forma, y también en ese sentido, por ejemplo, Didi Huberman pensaría en que no hay una distinción entre documentos y obras de arte, ¿no? Que hay como una especie de continuidad y de fusión entre estos niveles y de representación, ¿no? Estos diferentes niveles de representación. Y bueno, esta es una obra mucho más reciente de Mariana Castillo, que de alguna manera nuevamente nos habla, como platicábamos, de esta especie de vaciado, ¿no? De silueta construida a partir, digamos, de una imagen que es el monolito, y en este caso está vinculado a un mapa, que es el mapa de Nuremberg de Tenochtitlan. Es un mapa, digamos, que está, obviamente, este es en la galería, en una exposición en la Galería Kurimansuto, y este mapa de alguna manera muestra, digamos, la ciudad de Tenochtitlan, ¿no? Como en esta representación justamente de los códices, en donde hay elementos iconográficos españoles y al mismo tiempo también toda esta iconografía indígena. Entonces, sobre esto, algo que creo que es importante decir es que esto, de alguna manera, este mapa es una representación histórica, evidentemente, pero que al plantearla como una instalación en donde podemos caminar ese mapa a nuestra escala, es decir, podemos atravesar estas diferentes capas, es como si se actualizara este pasado en el presente en la acción, digamos, casi una acción de índole ritual. Y en ese sentido es que esta otra pieza tiene otros componentes. Aquí vemos un detalle justamente del mapa, que es un conjunto de trajes de la danza de los chinelos, y en donde ocurre precisamente un performance en este mapa, y en donde hay muchas de estas máscaras, como sabemos, pues todas estas danzas también de alguna manera fusionan estas iconografías, en donde hay por un lado toda una gestualidad que está vinculada a los ritos indígenas, y por otro lado, digamos, con elementos, por ejemplo, los rostros que son adoptados, digamos, de danzas probablemente españolas, ¿no? Digamos, donde hay esta amalgama o esta especie de, pues no necesariamente sincretismo, digamos, eso también un término bastante cuestionado, pero en donde se conjugan estos diferentes elementos también que ocurren a través de danzas que continúan hasta la actualidad. Y bueno, también la exposición tiene otro elemento, es un elemento literario, que es un poema de Nezahualcóyotl. Y justamente esta conexión con la literatura es algo que va a estar también de manera muy presente en la obra de Mariana Castillo de Val, como decíamos en la pieza, estas ruinas que ves, pues se refiere a la novela justamente a la novela homónima de Jorge Ibargüengoitia, que tiene este lado también de humor, ¿no? Que creo que es un componente interesante en algunas de las piezas de Mariana Castillo. Este mapa que aparece aquí por primera vez en términos históricos, aparece en la carta de relación que le escribe Hernán Cortés a los reyes de España. Entonces también habla de este momento de colonización, ¿no? Creo que también la obra de Mariana, a pesar de trabajar mucho a partir de objetos plásticos, objetos
digamos, que tienen esta materialidad, ¿no? Y que son objetos estéticos. También está hablando de este proceso de colonización y lo que significa en términos también ideológicos este proceso de colonización. Y en ese sentido es que creo que la obra de Mariana justamente se constituye de estas diferentes capas y como podemos ver tiene esta estructura, como ya comentaba antes, en donde diferentes elementos van entrando. Esta obra en particular creo que es también muy interesante en la medida en que hay, digamos, el cuerpo está presente a través de este momento performático que ya se anunciaba de alguna manera en esta obra, ¿no? En donde aparecen, digamos, estos sujetos con estos fragmentos de la réplica o de este molde. Y bueno, también aquí, esta es la imagen que vemos aquí, que es precisamente una máscara. Y esta es una pieza mucho anterior, que creo que también es muy interesante traerla a cuenta, que se constituye de una serie de piezas, ¿no? Son varias litografías en donde justamente está mostrando escenas o hechas o retratadas de fotografías, o más bien fotografías de excavaciones arqueológicas, justamente de Tlaloc, y aparecen estos diferentes trazos. Al mismo tiempo aparecen en esta imagen, como vemos aquí hay más piezas, no las puse todas. Aquí, por ejemplo, se ve cuando están levantando en esta operación de ingeniería titánica, levantando el Tlaloc, y aquí aparece digamos, como en una exhibición, en una vitrina, y en donde la pieza también se conforma por un audio, porque hay un audio de un anticuario que vive en Ámsterdam y que tenía objetos arqueológicos, ¿no? Y también hablando de cómo circulan y cómo hay evidentemente todo un mercado negro de objetos arqueológicos, tanto reales, ¿no? Como objetos que son falsos, y como hay también todo un mercado falso y un ámbito precisamente de circulación. Es decir, la circulación no nada más es a través de las imágenes, de los imaginarios, sino también una circulación que tiene que ver con los propios objetos y cómo siguen de alguna manera refrescando o reactivando esta memoria y este pasado, digamos, y la noción también de fetiche, que ahí, digamos, es parte de lo que es interesante sobre los objetos arqueológicos, de cómo constituyen precisamente objetos de deseo, objetos de pasado, pero también objetos de presente, objetos de poder, y hay, digamos, un valor también de mercancía, se vuelven valores que tienen esta doble condición, como lo ha planteado, digamos, el materialismo, un valor de uso y un valor de cambio, pero además en donde hay un aura en torno a ese tipo de objetos arqueológicos, una especie de fantasma, digamos, que se desprende, y de ahí parte la noción de fetiche, y que de alguna manera esta especie sí, digamos, de aura alrededor de estos objetos arqueológicos es lo que hace, digamos, que sigan constituyéndose como aspectos también fundamentales de la manera en cómo nos pensamos como civilización, y cómo nos pensamos en términos identitarios en México, pero también en otros países con con un pasado precolombino, e incluso también, digamos, en donde las sociedades indígenas, los pueblos indígenas forman una parte muy importante, pero precisamente en esta remembranza del pasado prehispánico que siempre, digamos, ha sido fomentada, se ha excluido históricamente a las comunidades indígenas. Entonces también ese es digamos, la contraparte ideológica de este tipo de proyecto de nación. Y eso es algo que
más que nunca está sujeto a debate. Y al mismo tiempo, otro de los grandes debates que se desprende de este tipo de temáticas tiene que ver con el patrimonio, es decir, con lo que hablábamos de las expediciones coloniales, de cómo los museos enciclopédicos, parten, digamos, de una noción de ilustración y de enciclopedia, pues se apropiaron de los objetos y de la memoria, de la historia de muchos otros pueblos colonizados o conquistados. Y en ese sentido es que ahora vemos un sinfín de movimientos, de demandas legales por la reintegración o la repatriación de esos objetos que fueron obtenidos mediante la violencia y el saqueo durante los periodos coloniales, pues no solo en México, sino en todo el mundo, en África, en Sudamérica, en fin. Y que ahora está siendo sumamente cuestionado justamente este modelo de museo, la forma en que se exhiben estos objetos descontextualizados, en donde hay un corte absoluto entre el pasado precolombino, por un lado, y el presente de las comunidades indígenas. Entonces, digamos que todo esto de lo que está hablando Mariana forma parte de las discusiones sobre estos objetos que nos producen también fascinación, pero que condensan a la manera de esas piedras muchos otros aspectos de nuestra cultura. También Roger Caillois tiene un libro fascinante, que es el libro de las piedras, en donde justamente habla, digamos, hace una descripción de muchas piedras que ha encontrado, piedras bellísimas, hermosísimas, pero en donde pareciera que en algunos cortes de estas piedras, de estos minerales fosilizados a lo largo de muchos siglos, ahí se condensa, digamos, también la historia de nuestras representaciones, casi interpreta momentos de paisaje, etcétera. Entonces, justamente en estas piedras antiguas hay un contenido, digamos, que está, como decía, depositado en estos objetos. Y por último, bueno, ya nada más me faltaba esta pieza para concluir y que podamos pasar a las preguntas. Esta última pieza, que se llama Ciencias Diagonales, justamente alude a esto que comentamos y a esta forma en la que el artista logra integrar estos diferentes conocimientos y al mismo tiempo no traducirlos tal cual, ¿no? Porque creo que el artista no es que intente ser una arqueóloga, sino más bien está hablando, digamos, de cómo se construyó este conocimiento científico a lo largo, digamos, de su propia historia sobre los dispositivos de exhibición, como ya comentábamos, pero que hay otras vías de entrada que no es la historia de la propia disciplina, sino lo que Roger Caillois señalaba como la posibilidad de las ciencias diagonales. Y creo que en ese sentido, pues es una obra sumamente rica, densa, porque detrás de ella hay un proceso muy amplio de investigación y que tiene esta capacidad justamente de desdoblarse y de hablar en diferentes momentos, en diferentes contextos, pero que conforma una unidad en términos de los intereses y de las formas de entrar y aproximarse, que pues en definitiva eso permite entender la obra bajo determinados principios y bajo una consistencia estética que tiene muchísima potencia. Y pues lo dejaría hasta ahí para saber si alguien más tiene preguntas. Hay muchas más cosas que decir, pero no quisiera extenderme sin conversar más con ustedes. Muchas gracias, Amanda. Vamos a esperar las preguntas y en un momento más te las compartimos. Bueno, la primera pregunta que nos hacen tiene que ver con la elección de colocar, digamos, las piezas en el piso. Creo que en ese sentido tiene que ver con que normalmente esta noción de monolito es vertical, ¿no? Y de grandeza absoluta, este monolito que se planta ante nosotros y que nos sentimos diminutos frente a esa obra. Entonces, en la medida en que ella está trabajando con esta idea de réplica, está de alguna manera deconstruyendo ese artefacto,
esa materia y al colocarla en el piso justamente nos da, digamos, esta otra dimensión de lo que constituye ese objeto. Es decir, a pesar de que es una réplica, esa réplica nos está hablando del contrario, del opuesto, que es este monolito con todos esos contenidos que son puestos sobre el objeto y que de alguna manera empiezan a formar parte de la estructura de ese objeto. Entonces, yo creo que una estrategia como una operación también para deconstruir justamente las nociones en torno a, por ejemplo, a la noción de monolito. Pues son diferentes procesos sobre los moldes. Unos pues son moldes de fibra de vidrio, hay otros que son justamente de yeso y Mariana se apoya en los talleres en donde se fabrican estos moldes. Digamos, hay toda una, pues no diría industria, pero digamos todo un saber acumulado sobre la construcción de estos moldes. Como sabemos, incluso hay moldes gigantes o digamos, estas réplicas de las cabezas olmecas, de obras que son muy pesadas o que están en sitios o en museos más pequeños que no tienen una colección propia en donde están justamente viajando este tipo de réplicas, pero los moldes pues varía mucho de acuerdo al proyecto, ¿no? Cómo trabaja sobre esta idea del molde. Y también que normalmente los moldes pues no pueden ser en un solo bloque porque son piezas muy grandes, sino como vemos también se construyen por partes. Y que algo que creo eh, que, que es, digamos, muy interesante es en esta pieza que veíamos de las estelas mayas, en donde ella hace una nueva réplica de la réplica, lo cual también, digamos, le da un giro que es justamente importante. Eh, ok. La pregunta que me hacían antes era si podía compartir cuál es el proceso que Mariana tiene con los moldes y el primero era la idea de colocar las fotos en el piso, en la instalación que nos mostraste, ¿cuál sería? ¿No? Y esas las dos primeras preguntas. Y sobre la otra pregunta es, dice, ¿podría abordar un poco más cómo es que trabaja o maneja el concepto de Ixitla? Bueno, Ixitla, en el caso del trabajo de Mariana, tiene que ver más con una publicación y si quieren les muestro para quienes no sepan. No lo traigo aquí en la presentación, pero ahorita lo muestro para quienes no sepan de qué estamos hablando. Denme un segundo. Les paso las imágenes brevemente y aquí también viene una explicación que va a ser bastante clara sobre esto. Aquí es esta. Entonces, como ven, lo que dice aquí es justamente que se deriva de xip, que significa piel, que es una cobertura o digamos como una concha, que cubre el cuerpo, ¿no? de una persona o de un animal. ¿No? Y entonces esta piel puede estar separada del cuerpo para producir, digamos, algunos accesorios, ¿no? Eh, eh, y que al mismo tiempo pueden contener líquidos o parches y que pueden ser utilizados para ser susceptibles de estar escritos, ¿no? Y en el caso de, digamos, este es el concepto derivado de la palabra en náhuatl, eh, en el caso de esta pieza, lo que hace Mariana es trabajar con la trayectoria de los objetos, de ciertos objetos arqueológicos. Entonces, de alguna manera creo que en el proyecto de Mariana, precisamente está pensando en cómo, por ejemplo, en esa primera pieza que veíamos del 2006, con el anticuario, en cómo circulan estos objetos, en cómo tienen estas historias particulares y cómo su significado también va cambiando a lo largo del tiempo, a lo largo de sus épocas, ¿no? O del espíritu de una época, pero también, digamos, de estas diferentes posesiones o trayectorias y cómo eso también altera el significado de los objetos. Y entonces creo que en ese sentido lo podemos interpretar a partir de esta noción de esta especie de piel
¿no? De piel exterior, ¿no? Como este hipe totec, digamos que es precisamente estos diferentes contextos, probablemente, y que están sujetos a la narración, que es otro aspecto pues relevante en el trabajo de Mariana, ¿no? Que es la noción de narración y cómo se insertan esos diferentes objetos en una narración y justamente las instalaciones producen una narración. Que está vinculado a esto que hablábamos también sobre la influencia de la literatura en el trabajo de Mariana. Aquí hay otra pregunta, dice ella, ¿selecciona la pieza para sus obras por la agencia que tienen? ¿Se refiere al concepto de Alfred Gell? Sí, Mariana también ha trabajado sobre esta noción de Alfred Gell, de la agencia que tienen los objetos, precisamente. Y también, pues como sabemos en algunas teorías más contemporáneas, hablan de estos objetos como incluso como actores, ¿no? Como esta especie de que en el mundo, digamos, humano, no nada más existen, y así lo podríamos también interpretar, no nada más existen relaciones entre personas, sino los objetos a veces son pivotes de relaciones. Y yo creo que los objetos arqueológicos tendrían sin duda, esos objetos no humanos, tendrían sin duda pues, esta función. Pero sí, efectivamente trabaja no nada más sobre el tema, sobre esta noción de agencia de Alfred Gell, sino de muchos otros antropólogos con los que ha tenido diferentes diálogos en diferentes momentos. Si trabaja siempre sobre estas líneas de reflexión con el objeto arqueológico, tiene otras piezas que no necesariamente trabajan sobre el objeto arqueológico. Sin embargo, yo creo que es una de las líneas preponderantes en el trabajo del artista, pero tiene otras obras que abordan, digamos, otras temáticas o que tienen formas muy distintas a lo que hemos visto. Yo seleccioné justamente un conjunto de obras que pues tienen líneas o conexiones, ni siquiera están todas, hay obras mucho más recientes del año pasado, etcétera, trabajos de distinta índole que ha realizado Mariana Castillo. Es una artista muy activa, ella vive en Alemania, se formó en la ENAP, en la Escuela de Artes Plásticas de ahora la FAD, Facultad de Artes y Diseño en la UNAM, pero vive hace mucho tiempo en Europa, pero sigue trabajando muchísimo sobre estas temáticas. Amanda, muchísimas gracias. Queremos agradecer nuevamente por tu participación esta tarde con esta charla tan interesante, con estas líneas que nos planteas sobre el trabajo de Mariana Castillo, que nos permite contextualizar de mejor forma su obra y entenderla desde diferentes conceptos que has manejado aquí. Muchísimas gracias. Queremos recordarles a todas las personas que siguen la transmisión que esta conferencia, al igual que todas las conferencias del ciclo La colección a detalle, se encuentran disponibles para consulta tanto en nuestra página de Facebook como en nuestra página web www.museoamparo.com. Amanda, muchísimas gracias. ¿Nos quisieras una idea final para concluir esta presentación? Sí, muchas gracias Silvia, también a todos aquellos que nos escucharon, a Raúl que nos apoyó con la parte técnica. Pues nada más decir que se acerquen a leer, a conseguir los libros de Mariana. Es una artista sumamente interesante, también hizo otro proyecto muy interesante en el Museo Amparo más recientemente, porque es una obra que nos habla o nos funciona como un espejo. Yo diría que funciona como una especie de espejo convexo en donde somos capaces de mirarnos a nosotros mismos. Y así es muchas veces lo que sucede con las obras de arte, que nos hacen pensar sobre aspectos que normalmente no consideramos u obviamos sobre los discursos, sobre, digamos, la cultura material que forma parte de nuestra historia y de nuestra identidad. Muchas gracias. Hasta luego.
Muchísimas gracias, Amanda. Buenas noches, te mandamos un abrazo, esperamos que te encuentres muy bien y que muy pronto podamos verte nuevamente en el Museo Amparo, una vez que reanudemos actividades. Muchas gracias para todos, buenas noches y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.